Como les decíamos recién, se viene el año 2025 con numerosas novedades que van a producirse en el transcurso de las próximas semanas. No va a haber, en este año, es decir, en esta oportunidad, en esta temporada, no va a haber descanso para la economía que generalmente se toma o se pone en ralentí. No va a ser así. Se va a seguir acelerando a fondo, de eso no cabe la más mínima duda. Le consultamos la opinión sobre lo que puede llegar a ocurrir en todo sentido, tanto político cuanto económico, a Florencia Donovan, que es una reconocida periodista y analista. La nota. Florencia, un gusto tenerte en Córdoba. Decime, ¿cómo ves esta situación y sobre todo la proyección hacia el 2025? Yo creo que el gobierno está en este momento en una posición de fortaleza. Creo que está en una posición de fortaleza económica y si no hay ningún cisne negro y la transición, sobre todo en Estados Unidos, es más o menos sutil, por llamarlo de alguna manera, creo que el gobierno va a llegar a las elecciones muy bien. Creo que va a llegar con una recuperación económica o un rebote económico. Creo que va a llegar, que eso vamos a empezar a sentirlo después por el lado del empleo, de la actividad, vamos a empezar a verlo de a poquito más en el consumo. Va a llegar con una inflación en descenso, con una inflación que para los argentinos, después de haber tenido 25 mensual, va a ser casi imperceptible, aunque no, para el mundo sería altísima. Va a llegar una inflación baja y al mismo tiempo con básicamente la fortaleza de decir, mis propuestas electorales las he cumplido todas. He bajado la inflación y la calle está tranquila, no hay ruido en la calle, que eso estamos viendo también al mismo tiempo en dos sentidos. Bueno, por un lado, estamos viendo, se apaciguó la situación, por ejemplo, en Rosario, ha habido un control más serio de lo que es materia de seguridad y evidentemente la experiencia de Patricia Bullrich jugó. Y por otro lado, también vemos, nosotros recién hablábamos fuera de micrófono, el tema sindical, ¿no? La realidad es que el gobierno no ha tenido problemas de lo que en la Argentina se dice la calle, ese temor por el control de la calle que han tenido todos los gobiernos no peronistas, aunque los peronistas, no está sucediendo con Milei. Por el lado de los movimientos sociales, al haber desintermediado los movimientos sociales, y por otro lado con el sindicalismo también. Claro, ahora hubiera sido impensable, no digamos hace 10 años atrás, un año y medio atrás. Bueno, un año y medio no, porque a Fernández no le hicieron ningún paro, pero ante un ajuste de estas características, lo que uno podría haber pensado es que la situación iba a ser prácticamente explosiva y sin embargo no ha sido así. Las concentraciones de los movimientos sociales tienen cada vez menos gente. Aquí hubo varias, por ejemplo, el Partido Obrero no había nadie, eran 10 gatos locos. Y lo mismo podemos decir con algunas medidas de fuerza donde no adhirió la UTA, cosas que uno no puede llegar a concebir de lo que ha cambiado el país de un momento para otro. Ahora, esa es una realidad que va a ser para un análisis después, con el diario, no del lunes, el diario del año 2030 más o menos. Pero yo te quiero consultar a vos que has estado prácticamente cubriendo todas las reuniones internacionales del G20, del Grupo de los 8, en definitiva, todas las reuniones en Naciones Unidas. ¿Cómo ves la posición de Argentina hoy y sobre todo con, digamos así, lo pragmático que se ha mostrado, por ejemplo, en la reunión del G20 Milei? Bueno, a ver, Milei se ha transformado en una celebridad internacional. El marketing de sí mismo, digamos, ha sido increíble. Incluso te diría que hay un marketing de él, como Javier Milei, el rupturista, el outsider, el liberal, el que viene a terminar con la casta, que es superior al marketing de la Argentina afuera, ¿no? Que sin embargo, obviamente, una cosa ayuda a la otra, impulsa a la otra. Y creo que Milei para los líderes internacionales, aunque incomoda, también es esta suerte de celebridad a la que hay que de repente adherirse de a ratos, ¿no? Y me parece que el punto de vista de lo que es la postura argentina en el G20, Milei se ha mostrado pragmático sobre todo por la billetera. Sí, o sea, seguro, ¿no? Y de ahí la reunión con Xi Jinping, ¿no? La Argentina siempre nos restringe la billetera. Ahora, es un pragmatismo que me parece que todos celebramos, que en algún punto estábamos todos viendo a ver si es que en un presidente profundamente al mismo tiempo ideología
si ese pragmatismo iba a surgir, y creo que fue surgiendo sobre la marcha. Con lo de China, por ejemplo, vimos un presidente que se reunió con China, con un compromiso de ir a visitar China, al mismo tiempo de que el presidente chino viniera en algún momento a la Argentina, pero una vez que ganó Trump en los Estados Unidos, también vimos como después de que el presidente coqueteara y la Argentina lo usara como amenaza, bueno, China es un gran aliado y demás, se había hablado de un viaje de Karina Milei a China que finalmente no se hizo, que se suspendió. Se había hablado, digamos, de otro tipo de acercamiento y finalmente hay un pragmatismo que prevaleció y que me parece que también ese pragmatismo está en China. Por ejemplo, ahora está por salir o está saliendo el pliego de la licitación de la hidrovía, que las potencias internacionales lo miraban por una cuestión geopolítica y va a haber una cláusula escondida que dice no pueden participar empresas que sean de estados soberanos. Ahí en algún punto se está corriendo a China, ¿no? Entonces, hay un pragmatismo bastante inteligente, te diría que incluso creo que nos está sorprendiendo a todos, ¿no? La postura de Milei después en foros internacionales, vamos a ver qué resultados tiene. Evidentemente es una postura rupturista, pero es una postura que también está alineada con un mundo y con un mundo que de a poco también empieza a tomar esta bandera. Lo vemos con Trump en Estados Unidos, con Giorgia Meloni en Italia. Creo que de vuelta es un mundo que está tan agrietado como la propia Argentina y Milei se ha transformado en una voz de un lado de esa grieta, ¿no? Y que sobre todo en el mundo desarrollado había estado muy aplacada en el último tiempo. El anti-wokismo de Milei para muchos en Europa, en Estados Unidos, es una bocanada de aire fresco de ratos, ¿no? Hay que ver después si nos pagan. Al final del día a nosotros lo que nos interesa es que nos reditúe económicamente e institucionalmente y como país. Vamos a ver si eso sucede. Sí, efectivamente habrá que ver hasta dónde llega ese apoyo de Trump, porque él es un proteccionista, es decir, es un kirchnerista a la norteamericana, ese es el tema. Y otro tema está también con Giorgia Meloni, que vos lo acabas de mencionar, porque está en la derecha y por supuesto hay un acercamiento, no solo lo hubo en Río de Janeiro, sino también el tratamiento diferencial que tuvo Milei con ella y ella hacia Milei. Y hay una posición también que va paralela a lo que pueda sentir Macron, porque hay algo que nos interesa como Mercosur y como país, que es este acuerdo tan postergado entre el Mercosur y la Unión Europea, pero resulta que tenemos dos posiciones distintas, ¿no? Una posición que es la de Argentina, o puede tener Argentina junto a Brasil, ahí juntos, pero después esta oposición que hay no solo en Italia, sino también en Francia y también en España. Bueno, ahí el tema es a ver quién pesa más, porque hay países como Alemania que realmente están empujando porque este acuerdo salga. Y a Alemania le conviene, digamos, después, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, a Alemania le conviene buscar socios estratégicos, proveedores estratégicos en materias primas, en energía, en minería. Alemania está empujando el acuerdo. Lo mismo Italia, ahora sí, es verdad que España, diría en menor medida, sí, tal vez hay una antipatía de Sánchez con Milei personal que hace que hoy España esté de la otra vereda. Pero el principal opositor del acuerdo es Francia, ¿no? A mí me decía alguien que conoce mucho la política francesa que ya desde la época de Mitterrand se decía nunca hay que tener en la calle a los estudiantes ni al campo. El campo en Francia es muy poderoso en términos institucionales, lo que el campo representa, no en términos de lo que representa para la economía francesa al final del día, pero sí institucionales. La sociedad rural en Francia es muy fuerte, entonces para el político francés ponerse en contra del campo no es buena idea. Ahora bien, si el acuerdo se firma, hay una cantidad de puntos del acuerdo que entran en vigencia automáticamente, independientemente de que después el Parlamento francés no lo apruebe o no apruebe determinadas cuestiones, ¿no? Pero sería un gran avance, sería un gran avance. Y también me parece que el Mercosur necesita este acuerdo, porque también la alianza Mercosur está en un momento extremadamente frágil. Uruguay ya había advertido con la administración actual que si no hay acuerdos de libre comercio, quiere ir por su propia vía, ¿no? Y me parece que Milei también
con una visión muy menemista de la política internacional, del comercio internacional, va a buscar acuerdo de libre comercio. Quiere que la Argentina se abra al mundo. Y me parece que si también, de vuelta, el acuerdo con la Unión Europea no sale, y la Argentina va a terminar explorando alguna otra vía. No me animo a decir que rompería con Mercosur, no, pero buscaría, me parece, alguna alternativa también de negociación bilateral. Claro, estamos hablando aquí en esta conversación porque estamos mirando un poco hacia el futuro, porque el corto plazo lo aborda todo el mundo, pero no miramos un poquito más adelante, que yo creo que allí está lo importante. Porque de una manera u otra se tiene que salir de esta crisis, se está saliendo muy lentamente y se va a seguir saliendo lentamente. Es decir, no hay milagros, es decir, 70 años durmiendo la siesta, hay que pagarlos, no hay nada que hacer, hasta que nos despertemos va a pasar un rato largo. Pero es muy importante ver con los ojos bien abiertos esa integración en serio al mundo, porque la hemos declamado muchas veces, pero nunca la hemos llevado a cabo. Bueno, creo que hay una oportunidad, porque hay una oportunidad geopolítica en este momento también, ¿no? Argentina, por ejemplo, con Estados Unidos tiene una oportunidad porque es el único país de la región ideológicamente ya alineado con lo que sería una política como la política que propone Trump, ¿no? Hoy Estados Unidos no tiene socios en la región. Lula no es un socio de Trump. Más allá de que obviamente hay muchísimos vínculos comerciales, no es un socio ideológico de Trump. Entonces Argentina ahí tiene una oportunidad. Y por otro lado, lo que está sucediendo en Ucrania es para la Argentina una oportunidad. Una oportunidad en términos de transformarse en un proveedor global confiable. Esto que se puso de moda después del COVID también, cuando China como proveedor global se puso en duda, que es buscar nearshoring y friendshoring. Es países que estén o cercanos, caso de México con Estados Unidos como proveedores, o amigos, friends. Entonces, Argentina tiene esa oportunidad y me parece que eso es lo que también hizo que Europa, por más que estaba desencantada con la Argentina, también volviera a posar la mirada sobre el país. Y es una oportunidad para Javier Milei y para la Argentina, obviamente. Y creo que son oportunidades que se presentan muy pocas veces. Hay que tomarlas, ¿no? Y hay que ver cómo las tomamos. Evidentemente también eso para el argentino va a ser un desafío gigantesco, porque hoy el argentino no está preparado para abrirse al mundo. Sí, efectivamente es así, y lo han manifestado inclusive muchas veces. En mi programa también, muchas veces empresarios que están de hace muchísimo tiempo trabajando y peleando y sobreviviendo, diciendo, bueno, se acabó, tenemos que abrir la cabeza, ahora es totalmente otra cosa, esto va en firme, esto no es una golondrina pasajera, esto ha llegado para quedarse y hay que salir a competir, no queda otra. Bueno, está el recuerdo de lo que fueron los 90, con lo cual, si esto dura por lo menos una década, va a haber que salir a competir y va a haber que prepararse. Creo que ahí, en ese sentido, va a haber que ser mucho más eficientes. El gobierno va a tener que emprender una carrera a toda velocidad para volverse todavía más eficiente y recortar todavía más el gasto si quiere empezar a bajar impuestos, porque hoy el empresariado también hay que darle a la derecha, no puede competir ni con esta carga impositiva. Ahora de a poquito se está viendo el crédito, pero aún con una inflación del 20%, supongamos que el año que viene tengamos el 20% anual, el 18% como dice el presupuesto, todavía sigue siendo una inflación muy alta, con lo cual el costo generalmente, y es posible que el costo del crédito todavía sea alto versus el nivel de crédito que tienen otros países de la región, con lo cual ahora sí me parece que hecho el esfuerzo por parte de la sociedad de este ajuste monumental de este año, también el gobierno no tiene que dormirse en los laureles y seguir con parte del ajuste y la eficientización del Estado y para darle al argentino la posibilidad de competir, porque si no creo que podríamos llegar a caer en el error de la convertibilidad, que uno de tal vez los puntos flojos fue que se abrió la economía y una parte quedó afuera, ¿no? Sí, efectivamente, son las dudas que tenemos los argentinos. Bueno, te agradezco este diálogo y te voy a dejar sin temas para la conferencia. Muchas gracias, Florencia. Por favor, un placer, fue un placer, ¿eh? Gracias. Y allí está el meollo del tema, ¿no? Es decir, y las dudas que tienen muchos. ¿Es realmente un cambio perdurable el que está viviendo Argentina? Esa es la duda que tienen muchos. Hay algunos que no, que dicen que esto ha llegado para quedarse y en realidad hay que reconocer las cosas. La realidad es solo una, ¿no?
aunque tenga muchas facetas. Pero la realidad es que todos los días las medidas que surgen por parte del gobierno, sobre todo en la macroeconomía, están encaminadas a eso, que no se están durmiendo en los laureles, como decía recién Florencia, sino que por el contrario siguen yendo hacia el meollo y sacando todos los inconvenientes, todos los escollos que pueden impedir la participación cada vez más activa de todos los actores económicos.